Je donne la parole à mon compagnon de cet après-midi. Turia. Buenas tardes, soy Juan Soto y soy, como en la presentación hemos dicho, miembro del patronato de la Fundación y secretario de la Fundación. Nos corresponde ahora iniciar otra mesa sobre las desigualdades. Yo creo que es un tema fundamental porque estamos hablando de la dignidad del ser humano, de la dignidad de la vida, en la medida en que dentro de un espacio común compartido, como hemos dicho, una idiosincrasia común, hay una enorme diversidad, una enorme diferencia y una enorme desigualdad. Por tanto, transitar por esos tres conceptos de diversidad, diferencia y desigualdad hace que podamos atribuir una connotación positiva a la diversidad como enriquecimiento cultural y, sin embargo, cuando lo traspasamos al terreno de la desigualdad, encontramos que ahí es donde empieza a flaquear y a demostrarse dramáticamente condiciones de vida profundamente injustas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que debatir sobre cómo una crisis sanitaria, en este caso el COVID, una crisis climática, una crisis económica, una crisis social, va a generar más o menos desigualdad, una crisis en términos de igualdad de género, va a generar al final en cada rincón, en cada país, desigualdad interna, externa entre países, va a generar más o menos desigualdad en función del caldo de cultivo, del cuerpo social sobre el que actúa. Me gusta la comparación de un cuerpo humano con un sistema inmunitario debilitado que recibe el ataque de un virus y que, por tanto, tendrá consecuencias mucho más graves para su salud que aquel que tiene un sistema inmunitario fuerte. Pues pasa lo mismo con el Mediterráneo y con los distintos países del Mediterráneo y con las distintas regiones y con los espacios incluso interiores del Mediterráneo, donde algunos, por desigualdad económica profunda, por un sector público más débil o un sector privado más fuerte, por unas políticas públicas más activas, por un nivel de estructura demográfica más envejecida o más joven, por, en definitiva, un nivel de desigualdad o de acceso a los derechos fundamentales y derechos humanos o democráticos distintos, ese mismo virus que llamamos crisis climática, que llamamos crisis sanitaria, va a impactar de una forma mucho más devastadora en algunos países o en algunas regiones o en algunas capas sociales que en otras donde el sistema inmunitario es más potente. Por eso yo creo que con esta mesa, y con eso termino, estamos yendo al núcleo de la dignidad del ser humano. Cómo, en definitiva, va a repercutir en su vida cotidiana, en su dignidad como vida, la presencia de un fenómeno como una catástrofe natural, como una crisis, como un virus o, en definitiva, como una crisis económica, en función de las defensas que va a tener como sociedad que sus gobiernos, que sus estructuras políticas, administrativas, empresariales, económicas hayan generado como redes para poder aguantar y para poder defender mejor a su sociedad civil, en definitiva. Y para terminar, me gustaría aportar una cuestión metodológica. Somos representantes de la sociedad civil. Cada uno de nosotros venimos con nuestra mochila, lógica y legítimamente, de nuestras ideas, de nuestras adscripciones políticas, etc. Y eso es importante y fundamental. Y desde ahí nos expresamos. Decía Vicente esta mañana que la libertad es fundamental para que nos expresemos en este foro. Pero también sería deseable, al menos en mi juicio, que fuéramos capaces de abrir el foco un poquito y pasar del foco central a la visión panorámica, donde seamos capaces no ya de compartir lo que dice el otro, que eso es legítimo o no, compartirlo, sino al menos de entender las razones. En definitiva, sentirnos parte del otro, sentirnos parte de esa comunidad, que no existan barreras de división por las ideas, sino al contrario, que sintamos que todos somos parte de un mismo cuerpo social, donde todas las ideas están en circulación y donde cada uno en un momento determinado está abrazando una idea, pero que no está utilizando como arma arrojadiza contra el otro, sino como un elemento que incorpora la riqueza de un debate. Esa cuestión metodológica me parece fundamental, porque la forma es el fondo, porque la metodología también es el contenido. Y por eso me gustaría que también fuéramos capaces en este y en las otras ágoras de incorporar una metodología de una escucha activa, de una escucha abierta, panorámica,
donde seamos capaces de abrazarnos todos. Y digo abrazarnos, y lo diría incluso en sentido real. Si no estuviéramos en pandemia, casi os propondría de tener un abrazo de 7 segundos, que parece que es el abrazo terapéutico que permite al otro integrar al ajeno, al que es distinto a sí mismo. Por tanto, con esa idea de metodología mucho más abierta, me gustaría que fuéramos capaces de transitar también por este segundo ágora. Gracias.